Mi hijastra narcisista me dice que nunca seré su padre a pesar de todo lo que hice por ella. Pero no le va a gustar llegar al lugar de boda y descubrir que lo he cancelado. No sé si debería haber hecho esto. He cancelado el lugar de la boda de mi hijastra. Ahora que lo he hecho, voy a mantener mi decisión, no importa cuánta culpa sienta. Entonces, sí, hace algún tiempo, cancelé la reserva del lugar de la boda de mi hijastra. La boda debía ser dentro de 2 días, este sábado. También soy consciente de que cancelar el lugar significa cancelar indirectamente la boda. Porque no pueden conseguir otro lugar en el último momento, y a menos que hagan una boda en el juzgado. No hay forma de que se casen este sábado. Antes de que me juzguen, tengo mis razones para hacerlo. Escúchenme. Siempre he tenido una relación problemática con mi hijastra, es una niña mimada. Desde que me casé con su madre, no ha sido más que malvada conmigo. Tengo 61 años, me casé con Jun, de 54, hace 14 años. Este fue el segundo matrimonio para ambos. Tengo 3 hijos de mi primera esposa. Tenía la custodia compartida de los 3 hijos hasta que se convirtieron en adultos y se mudaron de la casa de su madre. Los 3 viven solos y me visitan a veces durante Navidad. Jun tiene una hija, Nancy, de 23 años, que ha sido un dolor en el trasero desde que entró en mi vida. Nunca le agradé. El día que me presentaron a ella, dejó claro que yo no sería su padre y que solo me vería como el esposo de su madre. Fue bastante desalentador para mí porque estaba emocionado de ser padre de una hija. Tenía 3 hijos, así que siempre había querido una niña. Cuando salía con Jun, cuando dijo que tenía una hija, estaba emocionado de tener una hija pequeña. Su decisión fue decepcionante, pero la respeté y nunca traspasé mi línea. Pensé en convertirme en su amigo e hice todo para que se sintiera cómoda en mi casa. Era una niña problemática y le daba a su madre bastantes problemas. Apenas aprobaba sus exámenes escolares, se escapaba de la escuela y se metía en problemas con el maestro. Incluso la atraparon tomando pastillas por las que fue suspendida una semana. La mayor parte del tiempo solía ignorar su maldad porque lo veía como rabia adolescente. Pensé que disminuiría con el tiempo. Lo había visto con mis hijos, se volvieron tranquilos y maduros a medida que pasaban los años de la adolescencia. Así que animé a Jun a tener paciencia con Nancy cuando la castigaba. Pero Nancy es un ser diferente, era malvada. Su maestro sugirió que la inscribiéramos en terapia para aliviar su tormento adolescente, así que lo hicimos. La terapia la ayudó un poco, su actitud hacia mí también mejoró. No era brillante en los estudios. Dijo que quería abandonar la escuela secundaria y dedicarse al modelaje. Jun estaba en contra de esto, quería que Nancy completara su educación y luego hiciera lo que quisiera. La situación estalló entre ellas. Intercedí y sugerí que podría comenzar su carrera de modelaje mientras estaba en la escuela. Y si obtenía un avance, podríamos tener esta discusión. Ambas estuvieron de acuerdo con esto, pero tuve que soportar el costo de entrometerme. Pagué por su sesión de fotos, cambios de imagen, ropa y Dios sabe cuántas tonterías más. Lo hice felizmente como una forma de unirme a Nancy. También comenzó a tratarme como su papá, a veces, incluso me llamaba papá, y me hacía llorar. Aunque se mudó después de la escuela secundaria, siguió buscándome para obtener dinero. A veces incluso me pedía que no le dijera a su madre al respecto, porque Jun se enojaría con ella por tomar dinero de mí. Me daba una razón de que no estaba recibiendo suficientes trabajos de modelaje, y que si le contaba a su madre, le pediría que renunciara. Nancy estaba segura de que un día su carrera despegaría, y como un padre de apoyo, estuve a su lado. Eventualmente, comenzó a corresponder mis sentimientos. Avancemos rápido hasta hace 6 meses, cuando anunció que su novio le había propuesto matrimonio y que se iban a casar esta primavera. Estábamos felices por ella, pero la advertimos que pensara de nuevo porque su carrera todavía estaba inestable. Jun es una mujer independiente, y quería que Nancy también fuera financieramente independiente antes de casarse. Pero como de costumbre, Nancy no escuchó. Ella y su novio planearon su boda este mes. Nancy quería una boda perfecta para ella. Uno de mis amigos tiene una hermosa finca junto al lago, alquila su lugar para bodas. No había forma de que Nancy hubiera podido pagar la boda allí, cobraba una fortuna. No se trata solo del alquiler, también es difícil asegurar una reserva en ese lugar porque tiene una gran demanda. Entonces, muy astutamente, me pidió que hablara con mi amigo y alquilara el lugar para ella. De la manera en que me lo pidió, no pude decir que no. Nancy sabe cómo salirse con la suya, planifica su movimiento con anticipación. Durante el último año, ha estado mostrando amor hacia mí. Ella publicó un largo y conmovedor mensaje en el Día del Padre, y me etiquetó en varias publicaciones relacionadas con papá y el amor de padre. Estaba emocionado. Lo que no sabía era que estaba preparando el terreno para obtener favores de mí. Así que cuando me pidió que hablara con mi amigo sobre reservar su finca, no dudé ni un momento y dije que sí. Es un poco gracioso lo fácil que fue para ella manipularme. Llamé a mi amigo y le pregunté al respecto, me dijo que era difícil porque era temporada de bodas. Lo llamé para tomar algo y luego le expliqué la situación y lo importante que era para mí. Sé que fui demasiado lejos para caerle bien a mi hija, pero no estaba pensando con claridad. Mi amigo llamó a su gerente y confirmó las reservas para la boda de Nancy. Incluso me dio un buen descuento en la reserva. Aún con el descuento, Nancy no podía pagarlo, así que yo lo hice. Cuando le dije a Nancy sobre la confirmación de la reserva, corrió y me abrazó. Lloró como un bebé y dijo que no podría haber tenido un mejor padre. Fue un momento tan feliz en mi vida, que ahora se siente tan desalentador que todo eso fue falso. Sus verdaderos colores salieron en su cena de preboda. A diferencia de nuestros tiempos, cuando la cena de preboda era solo entre 2 familias, hoy en día es como una pequeña boda. Lo llamaron ceremonia del anillo, donde intercambiaron anillos y anunciaron la fecha de su boda. La ceremonia fue seguida por una cena. Todo fue diversión y risas hasta que vi a alguien y mi rostro palideció. Era el exmarido de Jun.
Jun y yo nos miramos, y ella estaba igualmente petrificada de encontrarlo en la fiesta. Nancy estaba demasiado ocupada para ser cuestionada en ese momento, así que lo dejamos pasar. No es que Jun y yo tengamos un problema con que Nancy tenga contacto con su padre biológico. El problema es que su padre biológico es un abusador. Es alcohólico y un perdedor. Se aprovechaba del ingreso de Jun mientras la mataba mentalmente. Cuando el abuso mental se convirtió en físico, Jun lo dejó por su propio bien. Desde entonces, ha sido un fantasma para Jun y Nancy. Si tuviera el más mínimo sentimiento por su hija, la habría llamado o intentado verla, pero nunca se preocupó por su hija. Así que verlo de repente en la fiesta fue un shock para ambos. Seguía siendo un perdedor, se podía decir por la forma en que se bebía el vino gratis. Sentado en el rincón oscuro del salón. No tenía un buen presentimiento sobre su presencia, pero tratamos de pasar por alto, pensando que Nancy lo habría invitado solo por formalidad. Después de la ceremonia del anillo, brindó por el hombre que más amaba. Lo describió como aquel que siempre la había apoyado. La había amado incondicionalmente y era la persona más importante en su vida. Fui estúpido al pensar que se trataba de mí. Me senté allí, sonrojado como un payaso. Me odio por ser tan iluso. Construí castillos en el aire, imaginando que ella me llamaría al escenario y le diría a todos que el brindis era sobre mí. Nos abrazaríamos y lloraríamos y expresaríamos nuestro amor mutuo. Todos mis ensueños se desmoronaron cuando llamó a su perdedor padre biológico. Lo abrazó, lloró y le agradeció por amarla sin ningún motivo. Sentí que era un golpe indirecto para mí. Su papá me sonrió como si leyera mi mente. Jun también estaba muy molesta con Nancy después de ese momento. Ambos nos quedamos en nuestra mesa tomados de la mano el resto de la noche. Nancy sabía lo que hizo o tal vez lo hizo a propósito. Porque nunca vino a nuestra mesa y pasó el resto de la noche con su prometido, amigos y su papá. Jun quería confrontarla justo después de la fiesta, pero Nancy estaba feliz con las festividades de la noche, así que decidimos discutir esto más tarde. Antes, Nancy vivía con su prometido, pero un mes antes de la boda. Se mudó con nosotros como un ritual para mantenerse alejada de su prometido. Volvería con él después de la boda. 2 días después, que fue hace una semana, Nancy llegó a casa después de que pasara la resaca de su noche de compromiso. Jun no pudo contenerse, le preguntó a Nancy que la había llevado a llamar a su papá a la función. Nancy actuó como si Jun hubiera dicho algo ofensivo, por lo que estalló. Dijo que él era su papá y que no necesitaba la aprobación de nadie para invitar a su papá. Jun se enojó con su respuesta, y le recordó cómo su papá era un abusador y la abandonó después del divorcio. Jun le preguntó cómo se puso en contacto con su papá. Nancy comenzó a gritarle a Jun y dijo que todo era culpa de Jun, que ella no pudiera tener a su padre en su vida. Nancy también acusó a Jun de manipularla en contra de su padre. Nancy dijo que su papá se puso en contacto a través de Facebook e insistió en encontrarse con ella. Lo que dijo Nancy fue, él lloró como un bebé y me contó la verdad sobre ti y él. Me dijo cómo distorsionaste la situación en casa cuando él te descubrió engañándolo. Lo bloqueaste para que no me viera, y me contaste mentiras de que él no venía a verme. Me odio por resentir a mi pobre papá. Lo dejaste porque era pobre, fue por el dolor que le causaste que se volvió alcohólico. Parecía que Nancy estaba repitiendo directamente las palabras que su padre le había dicho. No quería meterme en su discusión, pero Nancy estaba atacando a Jun y le estaba haciendo daño con sus palabras crueles. Entonces, calmadamente, le pregunté a Nancy de dónde venía todo esto. Me dio una mirada mortal, como si hubiera preguntado algo muy terrible. Ella dijo, mi papá es el único que se preocupa por mí y me ama incondicionalmente, a diferencia de ti, que solo finges amarme, eres pretencioso. Solo finges preocuparte por mí para impresionar a mamá. Mi papá no necesita impresionar a nadie. Jun se enojó mucho con ella por hablar así conmigo. Jun dijo, basta de exagerar a tu papá perdedor. No es más que un pedazo de mental y físicamente. Él no te ama. Nancy no estaba lista para aceptar que su papá fuera abusivo. Dios sabe qué mentiras le ha dicho para que empezara a odiarnos de la noche a la mañana. La discusión entre Jun y Nancy se puso tan fea que Jun dijo que no asistiría a la boda de Nancy. Traté de calmarlas, pero Nancy se lanzó hacia mí y dijo que dejara de fingir y que no cruzara los límites. Dijo que estaba bien si Jun y yo no queríamos asistir a su boda, porque ella tampoco nos necesitaba, y que su papá era suficiente para ella porque iba a llevarla al altar. Estaba tan decepcionado con esto que no pude mantenerme compuesto. Dije, ¿en serio, Nancy, vas a quitarme esto solo por esta discusión? Ella se rió en mi cara y dijo, ¿realmente pensaste que estarías caminando a mi lado en mi día de boda, iluso? ¿Recuerdas cuando mamá te presentó por primera vez? Te dije que no te convirtieras en mi padre, ¿olvidaste eso? Me quedé asombrado por el cambio de actitud de ella. Podría haberle recordado todos los favores que le he hecho. Siempre la respaldé, incluso cuando su mamá se dio por vencida con ella. A cambio, estoy recibiendo esto. Estaba tan desanimado que no dije ni una palabra y me fui a mi habitación. Después de que me fui, escuché a Jun y Nancy seguir gritándose, pero yo estaba en otro mundo. Un rato después, Jun vino a mí, me abrazó y lloró. Se disculpó profusamente por el comportamiento de Nancy. Me sentía tan deprimido que no dije nada. Jun le ha dicho a Nancy que no asistirá a la boda si su padre la lleva al altar. Le dije a Jun que no fuera tan dura con Nancy, después de todo, ese hombre es su papá, no importa qué. Hace un par de días, encontramos algo que me obligó a tomar una decisión que ningún padre haría. Cancelar su boda. No sé cómo, pero Jun obtuvo el extracto bancario de Nancy del último año. Y descubrimos que había estado transfiriendo dinero a su papá. Fue impactante porque Nancy no gana lo suficiente. Y nos pide prestado dinero a Jun y a mí para salir con sus amigos. La cantidad tampoco era pequeña, era como $10.000 al mes. Parecía que su papá se estaba alimentando del dinero de Nancy, o más bien, de nuestro dinero.
Jun no pudo contenerse y entró de golpe en la habitación de Nancy preguntándole qué pensaba que estaba haciendo. La siguiente hora, mi casa se convirtió en un campo de batalla. Nancy aceptó con orgullo que estaba ayudando financieramente a su papá porque necesitaba dinero. Jun le recordó que estaba prosperando con nuestro dinero, y no tenía derecho a dar nuestro dinero a su papá sin decírnoslo. Nancy se negó a aceptar que estaba haciendo algo malo al darle nuestro dinero a él. Resultó que su papá la había estado manipulando en nuestra contra y extorsionándola, alimentándola con mentiras y sus tristes historias de vida. Nancy cruzó todos los límites cuando comenzó a insultar a su madre. Casi la abofeteó, pero cuando me detuve, Jun perdió la cabeza y sacó todas las pertenencias de Nancy de la casa y dijo que ahora estaba por su cuenta, y que ya no íbamos a ayudarla de ninguna manera. De alguna manera, tranquilicé a Jun y la llevé a la habitación. Mientras tanto, Nancy vandalizó la habitación en la que había estado viviendo, rompiendo las luces, los muebles y los cristales de las ventanas, y arrancando las cortinas. Me insultó a todo pulmón, llamándome simplón y mujeriego, antes de irse de la casa. Escribir esto me enfurece 10 veces más, y siento que cancelar el lugar de su boda fue una forma muy leve de castigo para ella. Debería haberle hecho más daño, tal vez haber llamado a la policía y hacerla arrestar. Tan pronto como se fue, llamé a mi amigo y le pedí que cancelara las reservas que hice para la boda de Nancy. Le ofrecí la cantidad completa para que no incurriera en ninguna pérdida. Él me preguntó si todo estaba bien. Dije, dejemos la historia para la próxima noche de copas, pero ahora, cancela la reserva. Su gerente lo canceló en el portal y me envió una confirmación. No soy una persona vengativa, pero esta vez, Nancy había llevado su narcisismo demasiado lejos. Actualización 1. Hola a todos, gracias por validar mi acción, aunque no la estaba buscando. Pero se siente bien saber que no estaba siendo el monstruo. Aquí está la actualización de lo que sucedió después. Aunque estuve firme todo el tiempo en que lo que hice estaba bien, el día antes de la boda, mi conciencia culpable se activó. Le envié un mensaje de voz diciéndole que debería organizar su nuevo lugar de boda porque cancelé, pero me había bloqueado. Me sentí aliviado de que al menos intenté hacer mi control de daño de último minuto, ahora depende de ella. Solo nos sentamos en casa para ver qué sucedía después. El día de la boda, mi teléfono fue bombardeado con varios mensajes de texto, mensajes de voz y llamadas de Nancy, preguntando por qué los de seguridad no los dejaron entrar en el recinto. Vi cómo mi teléfono explotaba, pero no respondí. Fue divertido verla impotente. Llegó al extremo de entrar ilegalmente al lugar junto con sus amigos. Mi amigo me llamó preguntándome qué debía hacer porque ella no estaba dispuesta a irse, causándole problemas a la administración del lugar. Le dije que llamara a la policía y que hiciera lo que haría con otros intrusos. Captó la indirecta, llamó a la policía y los arrestaron. Lamentablemente, para el novio, sus amigos también se metieron en problemas porque también estaban cerca de la puerta del lugar, discutiendo con el personal de seguridad. El padre del novio me llamó preguntando qué pasaba porque era embarazoso para él. Sus invitados también iban a llegar en unas pocas horas, y el lugar estaba bloqueado. Le conté el asunto brevemente, y él quedó impactado. Dijo que llamaría rápidamente a todos sus invitados y les diría que la boda se posponía. Definitivamente, estaba irritado, pero no mostró su enojo hacia mí. Jun había bloqueado a Nancy y dijo que pase lo que pase, no iba a ayudarla más. Al día siguiente, el padre del novio me llamó y dijo que quería hablar conmigo. Me negué, pero dijo que era importante. Prometió mantenerlo discreto. Apareció en nuestra casa. Dudamos en abrirnos frente a él, pero insistió en que necesitaba saber la verdad porque el futuro de su hijo está en juego. Se quedó sorprendido al conocer la verdad sobre Nancy y su papá, porque ella les han contado una versión diferente de la historia. Nancy le había dicho a su prometido y a su familia que yo era un padrastro malvado y no la dejaba ver a su padre, que era un hombre dorado, y que Jun le había sido infiel para casarse conmigo. Postdata, Jun y yo nos conocimos 3 años después de su divorcio. Nos dijo que la policía los había arrestado a todos, incluido el papá de Nancy. Según la policía, él era el más revoltoso, alentando a todos a trepar la pared y entrar al lugar. La policía también reveló que el papá de Nancy había sido registrado con otros casos menores en el pasado. Esto lo hizo sospechar sobre las historias de Nancy, y vino a nosotros para conocer la verdad. Dijo que entendía que nadie iría tan lejos como para cancelar la boda de su hija, a menos que sea algo extremo. Le pregunté si Nancy se casó en un juzgado o cuál es su próximo movimiento. Dijo que están planeando una pequeña boda el próximo mes porque han gastado mucho dinero esta vez, y no recibieron un reembolso de los proveedores de catering y decoradores. También insinuó que podría no haber boda porque le iba a contar la verdad de Nancy a su hijo. Sospechaba que Nancy podría estar sacando el dinero de su hijo para ayudar a su papá. Ahora que hemos dejado de hacerlo, hace 2 días, recibimos una llamada en nuestro teléfono fijo, y un hombre estaba gritando a Jun por quitarle el dinero gratis. Era el exmarido de Jun. Se estaba riendo como un maniático. Dijo que le bastó una sola reunión y algunas lágrimas para manipular a Nancy en nuestra contra, y desde entonces, había estado viviendo de nuestro dinero. Nancy le enviaba dinero para sus gastos mensuales. «Qué perdedor», dijo. «Ahora que hemos cortado lazos con Nancy, ella ya no le está ayudando con el dinero. Así que él va a desaparecer de nuevo. Todavía es el mismo perdedor alcohólico que había sido años atrás. No tenemos ninguna actualización sobre Nancy todavía. Jun y yo hemos bloqueado su número, y ella no tiene cara para aparecer en nuestra casa después de lo que nos hizo. Ahora no me siento culpable por cancelar el lugar, me siento orgulloso de mi decisión. Estaré más feliz si su prometido termina con ella. Me atribuiré el mérito de salvarle la vida. He conocido a su prometido un par de veces, y parecía ser un buen chico. Quiero decir, sí, ella ha estado mintiendo y engañándolo. Todavía es tan malvada y narcisista como lo fue en su adolescencia, no merece ningún amor porque no lo respeta. Actualización 2.
Bueno, la boda de Nancy es cosa del pasado. Como bien dije antes, esos $10.000 con los que ayudaba a su padre eran parte de nuestro dinero. Parte de Nancy y parte del prometido de Nancy. Diría que es increíble cómo alguien puede manipular a otra persona para que le dé tanto dinero. Pero al mismo tiempo Nancy me manipuló a mí para que le diera dinero y le pagara el lugar de la boda. Pero eso también quedó en el pasado. Además, como era el lugar de mi amigo, pude recuperar algo. Y solo tuve que pagar una parte para cubrir los gastos de mi amigo. Le debo las bebidas la próxima vez que nos reunamos. En cuanto a la boda de Nancy, se canceló finalmente porque su prometido descubrió todo lo que pasaba y pudo huir a tiempo. Sin duda se salvó de un problema muy grande. En cuanto a Nancy, no sabemos nada de ella, porque si bien ha estado viviendo con su prometido, ahora ex, lo cierto es que no ha intentado regresar a casa. Supongo que se habrá quedado en ese lugar y su prometido es el que se fue. O tal vez está quedándose con alguna amiga. Lo cierto es que sabemos algunas cosas por parte del padre de su prometido, que nos llamó hace unos días. Pero eso es todo lo que nos contó, y no hemos preguntado más. Me gustaría decir que este es un final feliz para mí, pero ciertamente me había hecho ilusión de tener una hija. Así que todo esto duele. Pero no voy a dejar que mis deseos nublen mi juicio, y está claro que Nancy nunca será una hija para mí. En cuanto a su padre, no sabemos mucho de él, solo que se ha ido. Cómo ha tomado eso Nancy es imposible de saber, ya que hemos cortado todo contacto con ella. Si es que descubro algo nuevo, se los haré saber. Actualización 3. Bueno, para aquellos que quería y me preguntaron sobre Nancy, tengo novedades al respecto. Ayer era sábado y estábamos en casa con Jun, yo trabajando en el jardín y ella cocinando. Hasta que escuchamos el ruido de la puerta, y cuando Jun abrió era Nancy. Yo no sabía nada de esto porque estaba afuera, hasta que escuché los inconfundibles gritos de discusión, lo cual me alertó de todo esto. Para cuando llegué, ya habían terminado de pelear, y Nancy se estaba yendo. Pero no sin antes insultar a su madre, y también a mí, que apenas acababa de llegar. Después me senté con Jun y me contó lo que sucedió. Al parecer abrió la puerta y allí estaba Nancy. Jun no sabía qué esperar, pero ni bien abrió la puerta, Nancy ya estaba diciendo su parte. Al parecer su padre perdedor se había ido y la había abandonado después de todo. Que se sentía mal y quería recomponer las cosas con sus padres, supongo que ahora me incluía a mí. Claro que Jun le dijo que eso no era posible ahora, que no iba a hacer nada de eso. Así que es ahí cuando comenzaron a gritarse, y es cuando yo escuché todo. Así que eso es todo por ahora. Jun no tiene pensado por el momento perdonar a Nancy, y está claro que yo tampoco, porque no es mi hija, así que no tengo que arreglar nada con ella.